a este séptimo mensaje de la serie basada en el libro Jesucristo el Señor. Estamos iniciando con este mensaje el cuarto capítulo del libro. Vamos a ver ahora la primera parte. Este capítulo se titula La comunidad del reino. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 18, refiriéndose a Jesucristo, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 22 y 23, también declara: lo dio por cabeza, el Padre lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. Esta es la figura más importante y la más frecuente del Nuevo Testamento para describir a la iglesia. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo está formado un cuerpo? Un cuerpo, básicamente, así como se lo ve, tiene siempre una cabeza y muchos miembros. No puede haber un cuerpo vivo sin una cabeza. Tampoco puede haber un cuerpo sin los miembros. El cuerpo es la cabeza más los miembros y todos sus órganos que tienen diferentes funciones. Todos los miembros de un cuerpo vivo están sujetos y responden a la autoridad de la cabeza de ese cuerpo. Las órdenes vienen siempre de la cabeza. Por ejemplo, mi cabeza ordena a mi brazo derecho y le dice: levántate. Y el brazo obedece y se levanta. Luego le dice a mi mano izquierda: agita la mano. Y la mano obedece y la agita. No le da las órdenes por la boca, sino por dentro. Es una orden silenciosa a través de los nervios que se comunican todos con la cabeza. Le dice a mis pies: caminen. Y mis pies obedecen y comienzan a caminar. ¡Alto! Y se detienen. Así funciona todo el cuerpo. Cada miembro responde a la cabeza. El cuerpo humano funciona como un pequeño reino. La cabeza sería el rey, la autoridad, y los miembros, los súbditos, que obedecen al rey, que es la cabeza. Con esta metáfora del cuerpo, Pablo está enseñando una gran verdad: que la iglesia tiene una cabeza, una autoridad que la gobierna, y esa cabeza única es Jesucristo. Jesucristo el Señor. Todos los que son miembros del cuerpo de Cristo responden y obedecen a la cabeza de la iglesia, que es Jesús. El que no obedece a la cabeza es porque no pertenece al cuerpo. Veamos un sencillo ejemplo que quiero presentarles. Aquí tengo una lapicera. La apoyo sobre la Biblia
y mi cabeza le dice a la lapicera, levántate, levántate. Y la lapicera no responde. ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no obedece a la cabeza? Porque esta lapicera no es miembro de mi cuerpo. Entonces, ¿cómo saber si alguien pertenece al cuerpo de Cristo? Es muy fácil, porque está sujeto a la cabeza. Así que con cada miembro podemos hacer esta pregunta, o dos preguntas. Son preguntas sencillas, inconfundibles, que debe responder positivamente. ¿Tal persona tiene la vida del cuerpo, la vida de Cristo? ¿Tiene vida? Y la segunda pregunta es, ¿está sujeto tal persona, sujeta a la cabeza de la iglesia que es Cristo? Si alguien no se sujeta a la cabeza, obviamente esa persona no es del cuerpo de Cristo. A veces en el campo de la investigación médica, de la ciencia, algunos hacen algunos experimentos con los animales. Por ejemplo, toman un perro vivo y le hacen ciertas operaciones quirúrgicas y destruyen ciertos centros de locomoción de su cerebro para cierta experimentación. Luego observan sus movimientos corporales y el animal tiene vida, se mueve pero sin coordinación. Los miembros de ese animal no responden bien, están todos descoordinados. El animal quiere caminar, levanta una pata y se cae, levanta la otra y no está respondiendo bien a la cabeza, porque no hay una buena y feliz conexión entre la cabeza de ese animal y sus miembros. Si ver un cuadro así resulta horrible, mucho más triste es observar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, actuar de esa manera. Y eso sucede cuando cada miembro de la iglesia no está bajo las órdenes de la cabeza, que es Cristo. Cada uno actúa como le parece. No hay una buena conexión entre los miembros y la cabeza. Eso es algo anormal, fuera de lo que debe ser. Algunos tienen vida, hay movimiento, quizás mucho esfuerzo, pero no hay progreso. Cada miembro quiere actuar como si fuera su propia cabeza. Recién cuando todos los miembros del cuerpo se sujetan a la cabeza y le obedecen incondicionalmente, podemos ver a la iglesia funcionando como un cuerpo, un solo cuerpo y todos los miembros bien coordinados y unidos entre sí y todos sujetos a la cabeza que es Cristo. Gracias a Dios que el Señor se ha propuesto visitar su iglesia, restaurarla y restablecer la autoridad de Cristo como Señor sobre cada miembro de su cuerpo. Por eso estamos dando estas enseñanzas. La iglesia verdadera es aquella que vive y actúa en la tierra como el reino de Dios, como el cuerpo de Jesucristo. Quiero presentarles el ejemplo de una iglesia como Dios quiere. La iglesia naciente de Jerusalén
que lo podemos encontrar en los primeros capítulos del libro Hechos de los Apóstoles, es un claro ejemplo de la iglesia verdadera, la iglesia que Dios quiere. ¿Por qué? Porque allí todos sus miembros están sujetos a la autoridad de Cristo como cabeza, como Señor. Cada uno se convirtió reconociendo a Jesucristo como el Señor de su vida y por eso actuaban como actuaban. ¿Cómo sabían ellos entonces quién pertenecía y quién no a la iglesia? Era muy sencillo. Aquellos que tienen la vida de Cristo, la nueva vida en Cristo, y aquellos que están sujetos a la autoridad de Cristo a través de su doctrina, de sus enseñanzas, esos son los que pertenecen al cuerpo de Cristo. En el desarrollo del tema de hoy, la comunidad del reino, vamos a considerar algunos aspectos prácticos de nuestra vida a la luz de lo que vemos en Hechos capítulo 2. Allí encontramos una iglesia que funciona como la comunidad del reino aquí en la tierra, en ese caso en la ciudad de Jerusalén, porque vive y expresa el reino de Dios, el gobierno de Dios aquí en la tierra. Aunque estamos hablando de la iglesia en su conjunto como una comunidad, es bueno aplicar esto al plano de lo personal, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia está formada por el conjunto, por la suma de los individuos que componen esa comunidad, para que en forma efectiva, práctica, real, Cristo sea el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Tiene que cada miembro de esa comunidad reconocer su autoridad y vivir sujeto a la autoridad de Cristo Jesús. De modo que si cada uno de los integrantes, miembros de la iglesia, están sujetos a Cristo, toda la iglesia estará sujeta a Cristo Jesús. Entonces, la verdadera iglesia, la iglesia que Dios quiere, es aquella en la que cada uno de sus miembros encarna en su conducta el reino de Dios en las siguientes 4 áreas de la vida que vamos a desarrollar en este mensaje y en el mensaje siguiente. Esas 4 áreas son, las subtitulamos así: Jesucristo es el Señor de mi voluntad. Segundo, Jesucristo es el Señor de mi tiempo. Tercero, Jesucristo es el Señor de mis bienes materiales y de mi dinero. Y cuarto, Jesucristo es el Señor de mi hogar, de mi familia. Así que en este mensaje séptimo vamos a considerar los 2 primeros y luego en el siguiente vamos a considerar los 2 que mencioné recién. Entonces empezamos con el primero: Jesucristo es el Señor de mi voluntad. La iglesia verdadera es una comunidad en la que cada uno de los miembros demuestra con sus hechos, en su vida práctica, cotidiana, que Jesucristo
es el Señor de su voluntad. Miren cómo comienza la iglesia en Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés. El versículo 36 del capítulo 2, Pedro concluye su mensaje ante una gran multitud de miles de personas, declarando estas palabras: sépalo bien, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro, ante aquella multitud reunida en el día de Pentecostés, hizo sencillamente una cosa: les presentó a una persona, a Jesucristo, una persona que ellos, los de Jerusalén, ya conocían, lo conocieron como un personaje histórico, Jesús de Nazaret. Pero les dice: este a quien ustedes gritaron hace unos días atrás, unas semanas atrás, diciendo crucifícale, crucifícale, y a quien mataron en la cruz, Dios lo resucitó y lo hizo Señor y Cristo. Los miles de oyentes que escucharon esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, entonces, ¿qué hacemos? Allí había 3,000 personas que hasta ese día habían vivido según su propia voluntad. Hasta ese momento de sus vidas, su actitud había sido esta: yo vivo como quiero. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Pero ahora han cambiado de actitud. Ahora preguntan, casi con desesperación, con humildad: ¿qué tenemos que hacer? Entonces, Pedro, de parte del Señor, les dio esta orden. Lo hizo igual que lo hacía su maestro. Pedro no titubeó, no les hizo una amable invitación, les dio un mandamiento, con autoridad y con unción, y les dijo así: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Luego, en el versículo 41, sigue diciendo así: pues así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas. Recibieron su palabra, la palabra de Pedro. Es decir, obedecieron, se sujetaron a la autoridad de Cristo expresada a través de Pedro y se bautizaron y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. Podemos decir que allí nació la iglesia como una comunidad, la iglesia verdadera, formado por aquellos que podían decir de todo corazón: Jesucristo es el Señor de mi vida. Lo confieso, lo declaro, y como es el Señor de mi vida, entonces es el Señor de mi voluntad. Si Él me dice que me tengo que arrepentir,
pues me sujeto y me arrepiento. Si Él me dice que me tengo que bautizar, pues me bautizo. Así que 3,000 personas reconocieron la autoridad de Jesús sobre su vida y sobre su voluntad. 3,000 personas. Son 3,000 voluntades que decidieron ese día rendirse, entregarse a la autoridad de Cristo. ¿Qué haremos?, preguntaron. Hubo arrepentimiento, hubo un cambio total de actitud. Ante la orden de arrepentíos y bautícese, cada uno sin dilaciones se arrepintió y se bautizó. Sí, como venimos diciendo, la iglesia es un cuerpo. Pregunto, ¿cuántas voluntades puede haber en un cuerpo? ¿Qué pasaría si yo tuviese en mi cuerpo más de una voluntad? Yo, Jorge Mitián, tengo una sola voluntad y esa voluntad se expresa a través de mi cuerpo. Si quiero caminar, camino. Si quiero hablar, hablo. Si quiero callar, me callo. Si quiero saltar, salto. Mi cuerpo expresa mi voluntad. ¿Qué conflicto habría en mí si yo en mi cuerpo tuviera 2 voluntades? Una quiere caminar y la otra no quiere. Una quiere ir a la derecha y la otra quiere ir a la izquierda. Me volvería loco. ¿Y qué si dentro del cuerpo hubiera 3,000 voluntades? Imposible. En un cuerpo hay una sola voluntad. Y cuando nos integramos al cuerpo de Cristo, lo reconocemos como Señor y nos bautizamos, ya nuestra voluntad queda sepultada en la muerte de Cristo. Decimos, Padre, no sea hecha mi voluntad nunca más, sino la tuya. Morimos bajo las aguas en la muerte de Cristo y nos levantamos como una nueva criatura que dice, en mi vida ya no mando yo, en mi vida manda Jesús. La voluntad es algo muy personal que todos tenemos. Al sumarnos a la comunidad de los discípulos de Jesús, dejamos de actuar en forma independiente. Aquí no cabe la dualidad, es decir, actuar según mi voluntad y actuar según la voluntad de Cristo. Cuando Cristo es el Señor de tu vida, cuando comienzas a pertenecer a su iglesia, existe una sola manera de vivir. No podés estar diciendo cada vez, ¿qué hago? ¿Esto o aquello? No, ya está decidido lo que hay que hacer. Ya está marcada nuestra conducta por el Señor Jesucristo. Simplemente te limitas a hacer la voluntad de Dios, lo que Él ha ordenado. Si te encuentras en un aprieto por una pregunta difícil, no puedes decir, ¿qué hago en esta circunstancia? ¿Digo la verdad o una mentira? No, ya está decidido. No tenemos opción. No hay 2 caminos. Ahora hay un solo camino. No puedes mentir. Ya está decidido. Cristo lo decidió y nos indicó el camino a través de su palabra.
No existen dos alternativas, hay una sola voluntad. Si sos soltero o soltera, debes saber que el sexo no es pecado. El sexo lo creó Dios. Las relaciones sexuales son puras y santas, como todo lo que Dios creó. Pero también debes saber que Dios reservó las relaciones sexuales únicamente dentro del matrimonio, no antes del matrimonio, ni fuera del matrimonio. En otra situación, llega el momento de pagar los impuestos. Hay una planilla que llenar con una declaración jurada que dice algo más o menos así: doy testimonio que todos los datos arriba consignados son fidedignos. ¿Y ahora qué hago? ¿Declaro todo o solo la mitad? No, eso ya está decidido. Si te queda alguna duda de lo que tienes que hacer, estudia Romanos capítulo 13, donde Dios claramente habla de lo que tenemos que hacer con respecto a los impuestos. Nadie te obliga a ser cristiano. La puerta está abierta. Puedes irte al reino de las tinieblas si quieres, pero no puedes pertenecer al reino de Dios y vivir conforme a tu voluntad. Ya no mandas tú en tu vida, ahora manda el Señor Jesús. Cristo lo dijo: el reino de Dios sufre violencia y los violentos, otra versión dice, los valientes lo arrebatan. Los cobardes quedarán afuera. Si vos sos cobarde y no te atreves a andar como el Señor manda, no hay lugar para vos en el reino de Dios. El reino es para los valientes. ¿Sabes de cuántas tentaciones te librarás con una decisión firme, diciendo: yo voy a obedecer a la palabra del Señor? Otro ejemplo: vas a un negocio, a una tienda, y en el momento de pagar sacas un billete de 500 pesos y el cajero, por equivocación, te da el vuelto de 1.000 pesos. ¿Qué haces entonces? ¿Le decís la verdad y le devolvés el dinero o no? Un momento, no tienes alternativa. Quedarte con el dinero ajeno es una forma de robo, de engaño. Hay un solo camino. Si no es tuyo, devolvé esos 500 pesos de más. Sírvase, Señor, se equivocó en el vuelto. El cajero queda maravillado. Qué amable, qué honesto. Muchas gracias, dice él. No te sientas muy orgulloso de tu acción. Hiciste lo que tenías que hacer. No era tu dinero y se lo entregaste a quien correspondía. Jesucristo es el Señor de mi voluntad. Podríamos agregar a esto 1000 ejemplos más de la vida diaria, pero lo importante es que entendamos que nuestra voluntad debe estar siempre sujeta a la voluntad de Dios. Cuando Pedro les dijo a estos miles: bautícense cada uno, a nadie se le ocurrió ese día decirle: Pedro, está haciendo un poco de frío, no me puedo bautizar dentro de algunos meses cuando llegue el calorcito. No, era una orden. Tampoco a nadie se le ocurrió decir:
no, yo me voy a arrepentir y voy a aceptar a Cristo, pero eso del bautismo podría estudiarlo por algún tiempo para ver qué decisión voy a tomar. Voy a orar y si es la voluntad de Dios, entonces me voy a bautizar. ¿Cómo si es la voluntad de Dios? Su voluntad ya está expresada en su palabra. No hay alternativa. Leamos otra vez el versículo 41 del capítulo 2. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes se bautizaron? Los que recibieron la palabra de Pedro, de arrepentirse y bautizarse. ¿Cuántos se bautizaron? Como 3,000 personas. Quizás había mucho más que preguntaron, ¿qué haremos? Solo se bautizaron 3,000. Seguramente habría más de 3,000 personas. Pero esas 3,000 personas fueron los que recibieron la palabra, se sujetaron a la palabra y fueron añadidos a la comunidad de los discípulos del Señor. Reitero, cuando Cristo es el Señor, hay una sola manera de vivir: obedecer a cada paso la voluntad del Señor. Un discípulo no es perfecto, puede equivocarse, puede caer en pecado, pero apenas toma conciencia de su error, enseguida se arrepiente y lo corrige. Puede ser que en algún tema, algún asunto todavía no aprendió, no fue enseñado cuál es la voluntad de Dios. Entonces, en ese caso, por ignorancia, puede equivocarse en su acción, en su conducta, pero tiene que ir aprendiendo la palabra para practicarla en su vida y obedecer a la voluntad de Dios. Y en la medida que va conociendo la palabra, aumenta su responsabilidad de obedecer lo que el Señor enseña. Sería demasiado extenso entrar en más detalles, pero yo creo que con estos ejemplos ya está claro. Los ejemplos pueden ser muchísimos más, por supuesto. Es bastante que sepamos esto. Si quieres ser parte de la iglesia, tu voluntad debe estar completamente rendida a la voluntad del Señor. Los cristianos de los primeros siglos tenían esta actitud. Escucha bien. Preferían obedecer a Dios y morir si fuera necesario antes que desobedecer a Dios y seguir viviendo. Qué actitud más entera, completa. Obedezcamos a Dios aunque nos cueste todo, aunque nos cueste la vida. Muy bien, pasamos al segundo punto de este tema, la comunidad del reino. Y el segundo punto es: Jesucristo es el Señor de mi tiempo. Y voy a leer también de Hechos capítulo 2, 3 versículos. El primero, el 42, Hechos 2, 42. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
y los versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué linda palabra esta. Perseveraban. ¿En qué perseveraban? En estar juntos. Si había una reunión de doctrina, de enseñanza, allí estaban todos los discípulos. Y eso básicamente significa tiempo, disponer de tiempo. Tiempo para ser discipulados, tiempo para aprender la palabra, tiempo para estar en los encuentros de oración, tiempo para el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor, tiempo para tener comunión con los hermanos. Estaban todos, no faltaba nadie, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Parece que el lema de la iglesia era esta: toda la iglesia en todas las actividades. Así dice, perseveraban unánimes cada día. Todos estaban juntos. Todos. Notemos algo importante. Había 3,000 personas que no estaban acostumbrados a concurrir a reuniones todos los días, a las reuniones de la iglesia. Antes de su conversión, como buenos religiosos, quizás en Pentecostés y en la Pascua iban al templo. Algunos más devotos irían al templo todos los sábados. Pero a partir de su bautismo se produjo una revolución en sus vidas y en sus agendas. Experimentaron algo completamente nuevo, diferente, y comenzaron a reunirse todos los días. Eso lleva tiempo. Cada día en el templo y por las casas. Tuvieron que hacer un cambio en medio de sus muchas ocupaciones, el trabajo, los quehaceres de la casa, el trabajo en la chacra, en los negocios, en los talleres. Pero ahora abrieron un espacio muy importante en sus horarios de cada día. Cuando alguien reconoce a Cristo como su Señor, hay modificaciones importantes en el programa de su vida. Hay cambios en sus horarios. Y eso es lo que se observa con estos primeros cristianos. ¿Cuántas veces por semana? Todos los días. Léelo bien, ahí está escrito. Algunos dicen: pastor, dé gracias que voy el domingo. Esas personas piensan que al concurrir a las reuniones le hacen un favor al pastor y a la iglesia. La iglesia verdadera es aquella en la cual cada miembro demuestra con su vida que Jesucristo es el Señor de su tiempo. ¿Qué es el tiempo? Un refrán dice: el tiempo es oro. En realidad es mucho más que eso. El tiempo es vida. Así que si Jesús es el Señor de mi vida, es también el Señor de mi tiempo. Mi tiempo
es mi vida que va transcurriendo aquí sobre la tierra. Es legítimo, pues, decirle a Dios: Señor, tú eres mi dueño, el dueño de todo lo que tengo. El tiempo que tengo también es tuyo. Todos los días de mi vida te pertenecen. Los días que tengo son tuyos. Las semanas, los años, mi vida entera te pertenece. ¿Quién es el Señor de tu tiempo? Jesucristo. En el Evangelio del Reino, Jesús lo expresa con mucha claridad. Mira lo que dijo Jesús: mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. ¿A qué se refiere al decir todas estas cosas? Ya lo había dicho en ese mismo momento, un poco antes. No se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. La gente a nuestro alrededor está envuelto en un ritmo tal que se preocupa por el dinero, la comida, la ropa, la casa, el auto, pagar los servicios. Y está bien, de eso nos tenemos que ocupar. Pero ¿cuál es lo primero? Busquen primero, antes que nada, el reino de Dios y su justicia. Así surge en Pentecostés una comunidad en la que se invirtieron los valores de la vida. Primero, para esta gente, el reino de Dios. Y luego, todo lo demás, que también tenemos que ocuparnos. Debemos poner nuestro tiempo a disposición del Señor y participar del culto de la congregación, de las reuniones de oración, de las enseñanzas en los hogares, de la ayuda a los necesitados, de la tarea de bendecir nuevos hogares, de evangelizar. Debemos ir transformando nuestro programa de acuerdo con lo que el Señor nos enseña. Nunca digas: no tengo tiempo. ¿Cuántas horas tienes por día? ¿Quién tiene 23 horas por día? Nadie. Todos tenemos 24 horas por día. Entonces no digas no tengo tiempo. El asunto es cómo ocupamos el tiempo. Hermano, dice alguien, el domingo a la tarde tenemos un encuentro muy importante, no debe faltar, le dice el pastor a un hermano. Y este responde: oh, tengo tantas cosas que hacer. Bueno, si las termino, voy. Por tu respuesta podemos deducir que en primer lugar están tus cosas y después Dios. Si te sobrara tiempo, entonces irías a la reunión. En mi casa tenemos un recipiente rectangular con una tapa arriba. Es donde ponemos todo lo que sobra. Es el recipiente de la basura. Si te sobra tiempo, no lo traigas a Dios.
No vamos a hacer un culto a Dios con las obras de todos. Vamos a hacer un culto a Dios con las primicias, con la primera parte, con lo mejor de nuestro tiempo y de nuestra vida. Dios merece lo mejor. Buscar primero su reino, primero su gloria, primero su palabra, primero su presencia, y las demás cosas, Él nos va a ayudar también en las demás cosas. Demuéstrale a Dios con tus hechos que Él es el número 1 en tu vida. Desde luego que tendremos que ir haciendo los cambios que resulten necesarios. A medida que el Espíritu Santo nos va renovando, visitando, derramándose y el río de Dios fluya, no nos van a alcanzar 1 o 2 reuniones por semana. Cuando viene el avivamiento, el culto a Dios, los grupos de oración, la evangelización, la comunión con los hermanos, el discipulado, van a ir exigiendo cada vez más lugar y espacio en nuestro tiempo, y tenemos que estar disponibles a Dios. La iglesia en Jerusalén se reunía todos los días en el templo y por las casas. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en las oraciones y en la enseñanza. Es decir, el reino de Dios ocupaba el primer lugar en sus vidas. Un punto importante a considerar en este tema es que muchas veces el tiempo no nos alcanza. ¿Por qué? Porque somos desordenados, desorganizados. Las cosas ordenadas ocupan mucho menos lugar. Si tienes un guardarropa, un placar, y pones todo lo que te viene a la mano en forma desordenada, llega un momento en que decís, acá no entra más nada, voy a tener que ensanchar o comprar otro placar. No, hacé la prueba, sacá todo fuera, ordená uno por uno cada cosa, doblá cada cosa, tirá lo que no sirve, lo que ya no usás, ordenate, organizate, y te va a sobrar medio placar. Lo mismo sucede con el tiempo. Al no tener una agenda, un programa diario, semanal, previamente trazado, perdemos mucho tiempo decidiendo qué hacer, empezamos una cosa, no terminamos y nos embarullamos. Es muy importante hacernos un esquemita, todo organizado y ordenado, sabiendo que empezamos aquí y vamos avanzando. Aún la mujer que está dedicada a veces a las tareas de la casa, si tiene un programa y trabaja en forma ordenada, va a tener mejor administración de su tiempo. Lo mismo pasa con el varón, el muchacho, el estudiante, el niño. Cuando establezcas y respetes un orden adecuado, verás cómo te sobra tiempo aún para otras cosas. Para ordenar tu tiempo necesitas un orden de prioridades. ¿Es Cristo lo primero en tu vida? Ese es el número 1. Entonces a Él debes dedicar las primicias de tu tiempo. A partir de allí y alrededor de esto, debes ordenar el resto de acuerdo a la importancia de cada cosa y cada lugar. Muy bien, hemos visto los 2 primeros puntos. Jesucristo es el Señor de mi voluntad y Jesucristo es el Señor
de mi tiempo. En el próximo mensaje vamos a continuar con los 2 puntos que nos quedan de este tema, la comunidad del reino.